Saludamos a esta hora a Eddie Banoy, periodista y abogado. Eddie, qué bueno que esté con nosotros aquí en ClickClass y el poder de la información. ¿No? Click, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Buenos días para usted, Roger, para Germán, para Javier Arboleda. Qué bueno estar hoy madrugando para debatir un tema tan importante como se viene el fallo del siglo. Sí, señor, se refiere Eddie Banoy a lo que habrá de ocurrir el próximo 28 de julio. Fue la fecha que puso como el momento en que habría de dar a conocer el fallo a favor o en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la jueza Sandra Liliana Heredia, jueza 44 de penal de conocimiento del circuito de Bogotá. Bueno, ¿cómo la está viendo usted? ¿Cuál es el ambiente, Eddie Banoy? Que tiene que hablar de ambiente, no solamente jurídico, sino político. Ojalá no fuera lo segundo, ojalá fuera realmente jurídico, únicamente eso. Sí, aquí vemos un proceso el cual se ha llevado a través del juzgado 44 penal, circuito con funciones de conocimiento, el caso de Álvaro Uribe, una decisión que tomará la doctora Sandra Liliana Heredia, es una decisión netamente en derecho, pero que paralelamente, digámosle, gracias al principio de publicidad, ha tenido, digámosle, una esfera política y mediática, que estos dos componentes políticos y mediáticos ha dejado en todo el público como esa intromisión, por decirlo así de alguna forma, sugiriéndole en algunas veces a la doctora Sandra que el doctor Álvaro Uribe es inocente. Pero aquí no se trata de política ni de medios de comunicación, se trata es del estudio científico de la prueba, respetando las normas procesales del Código Procedimental Penal, en el cual se llevará a tener esa certeza si el procesado Álvaro Uribe Vélez es inocente o culpable. Es netamente, es buscar esa certeza, buscar la verdad para que este fallo, que vamos a conocer el sentido del fallo, luego viene el fallo, probablemente estas dos etapas en la misma audiencia del próximo 28 de julio, eh, conocer cómo se fundamentó, cuáles fueron las bases para condenar o absolver al señor Álvaro Uribe Vélez. Eddie, buenos días. Buenos días, Germán. Evidentemente este fallo debe ser en derecho, este y todos los fallos de todos los procesos en toda parte, no solamente este, en derecho. Si las pruebas son suficientes para una condena, pues deberá ser así. Si al contrario la juez determina que no se demostró la culpabilidad, pues absolución, eso no tiene discusión, pero usted hizo énfasis en algo que realmente hemos notado, que me parece a mí, perdón, se me fue la cámara, estoy teniendo problemas, pero me escuchan allí. Bueno, voy a solucionar aquí el problema con la cámara que se me está saliendo. Sí, Bueno, el hecho es que es criticable las presiones que se están ejerciendo en contra de la juez por parte de medios de comunicación, de periodistas y también de congresistas de Estados Unidos, es decir, unas injerencias externas que están buscando, digamos, que inducir a la jueza a determinado fallo. Eso debe ser condenable desde todo punto de vista, ni a favor ni en contra, ni que la oposición, los que son opositores ahora del gobierno, pues induzcan a la jueza que falle a favor de Uribe, ni que los que están en contra de Uribe induzcan a la jueza que lo condene. Por ninguno de los motivos, Eddie, podemos aceptar que esas presiones existan. Claro, digámosle, en el devenir de muchos procesos, algunos juristas utilizan los medios de comunicación para presionar esa voluntad del juez. Pero aquí hay dos principios fundamentales que tiene la doctora Sandra Liliana Heredia, que es el principio de imparcialidad, que el cual ella no está ni a favor ni en contra.
todo debe ser a través de la prueba de todo el proceso que se llevó, el de autonomía e independencia, respetando esas reglas de la democracia que he insistido constantemente. Los tres poderes son independientes, ninguno puede interferir en los asuntos del otro, pero para muchos es reprochable, pero aquí se destaca también la libertad de expresión. Hay un derecho supremo en el cual, digámosle, muchos juristas han sacado hasta hace poco, hace como esta semana, principios del lunes, sacaron un concepto hablando del lawfare que, digámosle, deja mucho que decir frente al actuar de estos juristas que dieron este concepto, toda vez de que no fundamentaron, digámosle, el por qué este era una decisión más como una revancha. Lawfare quiere decir justicia y guerra, que es una condición en la cual se puede decir que es un proceso en el cual tiene fines políticos, es un proceso que tiene fines políticos de revancha, de una guerra jurídica para atacar en este caso al señor Álvaro Uribe Vélez. Eso no tiene asidero. Al señor Álvaro Uribe Vélez se le respetaron los principios de legalidad, de igualdad, de publicidad, y vemos que también se dio el principio de celeridad. Ahí también se presenta, digámosle, un fenómeno que yo estaba analizando en estos días y es referente a, no sé si ustedes conocen un contrato atípico que se llama la payola. La payola es cuando un cantante saca un disco y le paga a una emisora para que suene este disco y constantemente lo están sonando hasta que pega y pega y pega y pega. Esto mismo se ha presentado acá. Muchos políticos, muchas personas han hecho eco de que se le ha violado el proceso en cuanto a la legalidad de algunas pruebas, que es un proceso que es una venganza de la izquierda, que es un proceso en el cual está también se llevó porque Petro fue el que interfirió en este proceso. No, esto no debería pasar, no debería suceder. Lo que sí debe suceder es que se deben de respetar tanto a las víctimas como al procesado en el fallo que tomen el próximo lunes, porque, digámosle, para algunos va a ser con beneplácito, para nosotros no va a ser bien recibida la decisión que se tome. Ninguna sentencia se debe de aplaudir, se debe recibir con respeto y acatando la norma y la ley. Eddie, buen día, cordial saludo, qué bueno que esté con nosotros. Buenos días. Pero con base en su experiencia, Eddie, ¿cuál es tu percepción del asunto? Es decir, con base en lo que usted planteó desde el principio, que fue lo primero que dijo, es con base en las pruebas, ¿cuál es su percepción? Opinión personal, ¿no es cierto? Para mí, yo digo que hay tres pruebas ahí fundamentales. Los testimonios de alias Alberto Guerrero, Pablo Hernán Sierra, el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, los audios que dicen que no tienen legalidad, que fueron decretados por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y todo esto nos lleva, pues, para mí, a una condena, una rotunda condena, donde se estaría ahí procesando por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Digámosle que estos dos delitos tienen una punibilidad entre 6 y 12 años. No es que vaya a llegar ahora el juez y nos vaya a decir que son 6 años más 6 años, no. Deben de tomarse en este caso el mínimo de la pena, que son 6 años, más un tanto del otro delito. Creo que ahí el señor Álvaro Uribe sale condenado. Eddie, también hemos visto a algunos juristas que suscribieron una carta opinando lo contrario a lo que usted está diciendo en este momento. Fueron 38 que firmaron y decían que Álvaro Uribe debería ser absuelto en este caso. 38 juristas, nos imaginamos que esos 38 juristas
pues hacen parte como de la estrategia de la misma defensa de buscar apoyo por parte de personas que saben de este tema, como ustedes los abogados, para también inducir a como a una especie de, sí, a un fallo absolutorio hacia Álvaro Uribe Vélez, pero 38 juristas no son todos los juristas que existen en Colombia. Hay muchos juristas que podrían pensar lo contrario. Entonces aquí, independientemente de las opiniones de los juristas, de los abogados a favor o en contra, la palabra la tiene ella. Y eso es algo que como que parecen desconocer muchos, que es que no importa lo que usted diga, ella inclusive tengo entendido que se iba a aislar, a evitar ver medios de comunicación para dedicarse únicamente a este proceso y no tener ningún tipo de influencia. En derecho, y otra cosa que usted decía hace un momento es acatar lo que decida la juez, que ni una condena sea aplaudida y vengan reacciones adversas o hasta violentas por parte de los que quieran una absolución, o al contrario, en el caso de que haya una absolución, que no vengan reacciones violentas por parte de los que querían condena. Sí. Los jueces hablan y hay que respetar esas decisiones. Para eso están las siguientes instancias de apelación. Claro, pues a ver, vámonos por partes. El primero es este concepto que dan destacados juristas del país sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe, donde ellos dicen que el lawfare contra el expresidente Uribe es el gran desafío para la justicia en Colombia. ¿Qué es el lawfare? Que ahorita se los comenté en mi introducción. El lawfare es, digámosle, el uso de procesos legales con fines políticos para cobrárselo a su oponente. Pero esto, digámosle, en el caso de Álvaro Uribe no aplica, porque este proceso tuvo su génesis en septiembre del 2014. Ahí tiene la génesis cuando el senador Iván Cepeda hizo un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia por hechos sucedidos entre 1995 y 1997, en el cual muestra que el paramilitarismo tuvo su génesis en una política de Estado. Eso es lo más importante de todo esto. Álvaro Uribe ese día se fue a denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia, y para el 24 de julio del 2018 la Corte Suprema de Justicia dice: no señor, se le da un inhibitorio al señor Iván Cepeda y se le abre un proceso al señor Álvaro Uribe por fraude procesal, y inicia todo este periplo, esta etapa ante la Suprema Corte. Y ya vemos cómo ha ido pues el devenir del proceso. Renuncia el señor presidente a su fuero como congresista, pasa a la justicia ordinaria en abril del 2024 por reparto, que es importante. No fue que dijeron: venga, doctora Sandra Arias Costa, este proceso se lo lleva. No, fue proceso aleatorio en el cual por repartos le correspondió al juzgado 44 penal circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Bogotá llevar este asunto. Entonces, ese tema del concepto que dan estos destacados juristas, pues lo primero que hay que destacar es que esto no es vinculante, esto no tiene ninguna incidencia y que se vaya a tomar y que porque dijeron ellos se tenía que cumplir. No, muchas veces por medios de comunicación, para eso que esto fue ampliamente difundido. La doctora Sandra Heredia podrá escuchar o no escuchar. Eso sí, se debe de mantener, digámosle, respetar esa independencia, y que la decisión que tome la doctora Sandra Heredia sea solamente y netamente ajustada en derecho, esperando analizar muy bien la próxima sentencia, cómo se fundamentó, cuáles fueron los motivos para condenar o absolver. También se destaca la labor del doctor Granados en cuanto sembró muchas dudas. Y acuérdese que en el derecho penal, en el artículo 7º de la ley procedimental, está el de presunción o indubio pro reo, que toda duda que se presente o le quede al juez será favorable a él, y será el señor expresidente Álvaro Uribe saldrá avante frente a esta situación. O sea, hay varias cartas en las cuales el señor presidente expresidente puede salir avante.
Bueno, precisemos, es que han venido hablando ustedes de lawfare y de una carta y de quién. Es que la carta que estamos mostrando ahí, vamos a precisarla para nuestros internautas y televidentes, se quede muy clarito de qué es que estamos hablando. Y es de esta carta de, como dice el encabezado, destacados juristas del país que han conceptuado sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Del primer comentario, retomando lo dicho por Eddie Banoy, es que estos conceptos no son vinculantes, o sea, no obligan a que la jueza Sandra Liliana Heredia, digamos, decida en torno a ello. Es un concepto más de unos juristas. Las firmas están ahí abajo, son varios juristas que enseguida miraremos, pero algún aspecto que vale la pena tocar acá es esto, el lawfare contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tiene que ver con lo que está diciendo Edith. Es una guerra jurídica, o sea, la única manera de vencerlo es mediante, entonces, pues poniendo la justicia, politizando la justicia, de alguna manera dándole cartuchos políticos a la justicia o dándole cartuchos jurídicos a la política. Entonces ha cobrado una relevancia en América Latina, convirtiéndose en una herramienta utilizada por diversos actores políticos para deslegitimar y debilitar a sus oponentes, que es lo que entonces, según los juristas que conceptúan sobre el lawfare, es lo que se pretendía hacer con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y quién entonces, en la polarización que sufrimos en este país, se supone que es el gobierno del presidente Gustavo Petro, el que quiere deslegitimar al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Uso de instrumentos legales para perseguir. Como quien dice, este juicio ha sido un instrumento utilizado para perseguir, para deslegitimar o para silenciar al adversario. Esta práctica implica la cooptación y el abuso del sistema judicial, que es lo que entonces está sugiriendo que por ser el gobierno del presidente Gustavo Petro el que esté interesado en la condena de Álvaro Uribe Vélez, entonces está cooptando, está haciendo mal uso, está haciendo uso abusivo, si se permite, del sistema. Lo que, pues, volvemos con el tema, ahora sí, ya queda claro de qué es que estamos hablando, lo que no es cierto si se tiene en cuenta un aspecto que usted planteó entre varios, pero uno que vale la pena y es reparto. La jueza Sandra Liliana Heredia no fue escogida a dedo a ver quién puede ser aquí la jueza que haga el favor, haga el mandado, esa es la palabra, haga el mandado, en este caso, a favor de las intenciones del gobierno. No, es mediante reparto, casi como una balotica, ¿cierto, Eddie? Metieron los nombres y al azar. Si en el reparto no se confía, quiere decir que nosotros no tenemos un sistema judicial que sea respetable, porque sabemos que hay politización del sistema, eso no tiene vuelta de hoja. Pues para la muestra un botón. Recordemos que cuando el fiscal era Francisco Barbosa, la fiscalía solicitó la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Ahora la fiscalía está en cabeza de alguien que sufre una terna puesta por este presidente. La anterior terna fue del expresidente Iván Duque. La terna que da como resultado que la fiscal general de la Nación sea hoy Luz Adriana Camargo, fue puesta por el presidente Gustavo Petro. Entonces, de alguna manera ahí uno dice, bueno, esta fiscalía solicitó la condena del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que confiar plenamente en la justicia, en la jueza particularmente. Si no hay confianza en ella, mejor dicho, estamos involucionando y lo que el derecho ha logrado durante tantos años, Eddie Banoy, pues realmente se perdió. Hay que confiar nuevamente, como usted empezó diciéndolo,
en una decisión que tome en derecho, no política. Y el lawfare no debe participar aquí en esta discusión. Una acotación aquí referente a lo que dice usted. Ahí lo que vemos es una inseguridad jurídica, porque para la Fiscalía de Francisco Barbosa se presentaron dos preclusiones, porque ahí vemos que lo que uno analiza, de razón que este señor cambió de su juez natural renunciando a su fuero y baja a la justicia ordinaria, y en este lado le estaban buscando el tema de las preclusiones, el cual fueron rechazadas por falta de prueba y se ordenó que se debía continuar con este proceso. Hay un tema de inseguridad política, de seguridad jurídica evidente. Además, ¿por qué en el caso de este señor Diego Cadena piden condena por parte del Ministerio Público? El Ministerio Público y el señor Diego Cadena debe ser condenado, y en el caso del expresidente Álvaro Uribe piden que se absuelva. ¿Dónde está esa seguridad jurídica que tanto reclamamos todos los que trabajamos en el área del derecho, y también que es una garantía para toda la ciudadanía? Ese es el interrogante que uno hace. ¿Dónde está esa seguridad, esa hegemonía en cuanto a la toma de estas decisiones? Eddie, usted acaba de mencionar dos de los puntos claves en esto, y es primero el cambio o sea, la renuncia al fuero como congresista, porque no creía el expresidente Álvaro Uribe en la imparcialidad de la Corte Suprema en su momento, a pesar de que la Corte Suprema decía que tenía un arsenal de material probatorio suficiente para una condena, porque ya íbamos en ese proceso muy adelantado. Él decide renunciar al fuero como congresista para que sea la justicia ordinaria, y ahí aparecen las suspicacias que usted menciona. Claro, una fiscalía que era afín al gobierno en ese momento, que era de Iván Duque, y que terminó en efecto haciendo lo que usted dijo. El señor Jaimes y otro fiscal solicitando preclusión, y fueron las jueces las que le dijeron en dos oportunidades: señores fiscales, no, investiguen bien, porque ahí hay cosas que investigar, haga su tarea y luego decidimos. Y está el hecho de que primero se da el cambio. Fue una cosa voluntaria, es decir, nadie obligó al expresidente Uribe a cambiarse de jurisdicción. Fue una decisión buscando favorecimiento, y ahora las cosas son al contrario. Ahí sí hay un lawfare, ahí sí hay una persecución judicial cuando se buscaba aprovecharse del sistema que le era favorable en su momento, Eddie. Claro, no solamente eso, sino que también digamos que se estaba viendo que estaban jugando con los términos para buscar la prescripción de la acción penal. Entonces empezaron el proceso con la Corte Suprema de Justicia, renuncian, se van para la la jurisdicción ordinaria, y como lo decía usted bien, genera esa suspicacia, no queda un ambiente claro frente a la solicitud de estas dos preclusiones. Y empiezan a jugar también con el tema de las recusaciones, un montón de tutelas, que tengo entendido que van como 220 tutelas que se presentaron, las improcedentes, pero bueno, todo esto, digámosle, ha sido, digámosle, una manipulación tanto del tiempo, de los tiempos procesales, y también lo que sí se debe hacer aquí el llamado es que la Fiscalía debe perder ese tinte político, que son los que tienen el impulso de la acción penal, porque son los que acusan, los que llevan ante el juez. En todo caso, por más que se diga, se espere, se solicite, se ruegue, se suplique que la decisión que se tome el lunes 28 de julio, que va a ser en derecho, es la confianza que tenemos, es la confianza que se debe tener en la jueza Sandaliana Heredia. Y por más que se tome la decisión a propósito de lo que quieren los que están en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es la condena, a propósito de lo que quieren los que adoran a Álvaro Uribe Vélez, que es la absolución. O sea, hay dos propósitos, digamos, definidos. Habrá gente que le importa nada, y así es. Hay mucha gente que ni siquiera sabe qué está pasando. Pero esos que quieren condena y esos que quieren absolución, que por porcentaje tal vez no sean 50-50. En estos días alguien me escribía porque yo decía medio país utilizando una
figura que suele utilizarse para dar a entender la situación en que nos encontramos, que es la situación de polarización precisamente. Medio país quiere que Álvaro Uribe Vélez sea condenado, medio país quiere que Álvaro Uribe Vélez sea absuelto. Entonces alguien me decía, se equivoca, señor periodista, no es medio país, es tal vez el 30% el que quiere que sea condenado y es el 70% el que quiere que sea absuelto. Aparte de lo que las estadísticas, según las encuestas, digan, lo cierto es que hay una gran cantidad de personas en este país polarizado, que tiene el nombre de polarización gracias a dos personas. Y una de ellas es Álvaro Uribe Vélez. Así que eso no tiene vuelta de hoja. Este país polarizado espera que sea condenado una parte y la otra que sea absuelto. Pero como en realidad mucha gente ni siquiera tiene ese concepto aquí, Eddie Banoy, porque este país no es racional, porque este país no responde a argumentos, porque este país realmente está conformado, tampoco voy a decir que por un 50 y un 50%, pero mucha gente que hace parte de la estupidez colectiva que adora a Álvaro Uribe Vélez y mucha gente que hace parte de la estupidez colectiva que adora a Gustavo Petro. Como mucha gente realmente actúa, piensa, desea por las entrañas, por las vísceras, por las pasiones que se generan precisamente desde sus líderes políticos, mucha gente no está entendiendo lo que usted está diciendo y lo que la gente inteligente está planteando, y es una decisión en derecho que hay que respetar y que las instituciones deben hacer respetar. Entonces, vuelvo y digo, por más que se suplique, entiendan esto, eso no va a pasar, Eddie Banoy. La decisión que tome va a generar de un lado o del otro un malestar tan bravo que incluso creo que fue a usted que le escuché, hasta una guerra civil se podría desatar. Ese es el temor que hay de que se genere una violencia, una guerra civil aquí entre, digámosle, los de izquierda y los de derecha. Pero no se trata de esto, lo que se trata es de recibir con respeto la decisión de la doctora Sandra Liliana Heredia, también con respeto hacia el procesado Álvaro Uribe y con mucho respeto también hacia las víctimas, porque ellos también hacen parte de este proceso. Esto no es una sentencia ni para aplaudir ni para festejar. Como lo dice la propia ley, se debe recibir con el mayor decoro, con la mayor respeto y acatándola. ¿Qué es lo que pasa también en fondo de toda esta sentencia? Es que estamos en vísperas de unas próximas elecciones y esto va a ser una carta que le va a sacar por el lado de un oponente o del otro, dependiendo de la decisión que vaya. Si fue culpable, vea, es que este señor hizo esto. Y si fue inocente, vea, es que yo sí soy la verdadera. Entonces, ahí se está presentando y fue coyuntural esta decisión para las próximas elecciones que se vienen. Y esto va a jugar un papel importante. Pero estamos aquí obviando, no sé cuál es tu concepto, quiero escucharlo, un asunto muy importante, y es que sea cual fuera el fallo el lunes, esto no termina aquí. No termina acá. No termina acá. Entonces, quien va a tener la última palabra va a ser quien inició el proceso, que es la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí tenemos que tener en cuenta, bueno, la decisión que se tome, la parte que resultó derrotada va a presentar el recurso de apelación. En este caso sería para el Tribunal Superior de Bogotá, ¿no es cierto? Tendría plazo hasta el mes de octubre de este año para dar esta nueva decisión. Vuelve y presentan digámosle, se da otra vez este debate, no queda una de las partes satisfechas con la decisión que se tomó, tendrían también el segundo recurso, que sería el recurso de casación, iría a este proceso ante la Honorable Corte Suprema de Justicia en sala penal. O sea que este proceso no continúa, pero este primer fallo es los fallos que más calan en la sociedad, los que más van a tener, digámosle, la repercusión, porque es un proceso en el cual ha estado muy publicitado. Gracias a las nuevas tecnologías, hemos tenido acceso en tiempo real a todo este proceso, unos debates
muy estructurados por las dos partes, pero la decisión que se tome, como estamos diciendo inicialmente, no es la última, sino que va a tener otras dos instancias para definir. ¿En cuánto tiempo? Ahí ya la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal, quienes fueron los que inicialmente conocieron de este caso. Pero esto hay que dar una claridad. No entraría en la misma terna de la Corte, sino que se nombraría una nueva terna para conocer esto, porque estas personas ya, los que tomaron la decisión referente al proceso, y en el agosto del 2020 que dieron la medida privativa en el domicilio de Álvaro Uribe, que se acuerdan que él estuvo un tiempo en el ubérrimo, privado de la libertad, que fue desproporcional. Estas personas están contaminadas, tendrán que nombrarse una nueva terna para que tomen la decisión en el caso de Álvaro Uribe. Eddie, muy preocupante lo que mencionaba Roger y lo que usted decía de repercusiones violentas que pudiera tener el sentido del fallo, a favor o en contra de Álvaro Uribe Vélez, de un lado o del otro, y lo decíamos hace un rato, son fallos que se deben acatar y respetar, pero hemos visto pronunciamientos de unos y otros, sobre todo de unos, hablando de el respeto por las instituciones, el respeto por la separación de poderes, que no se puede y respetar a la Corte, que no se puede respetar a los jueces, etcétera, etcétera. Y sería terrible que en determinado caso, dependiendo del fallo que se emita el lunes, pues haya reacciones violentas, porque sería una clara demostración de irrespeto al Poder Judicial, porque por un lado están como promulgando que se respete, desde otro lado a esas instituciones, y resulta que desconocer el fallo y generar acciones violentas pues sería un claro irrespeto a esto, Eddie. Claro, ese es el temor que hay, no solamente hacia digamos, al Poder Judicial, sino también, digámosle, a la soberanía de nuestra nación, la República de Colombia. En este caso tendría que tomar la coercibilidad. La coercibilidad es la fuerza para mantener el orden, la fuerza legítima que tiene el Estado para preservar el orden, para cuidar la propiedad pública, la propiedad privada. Ahí tendrían que intervenir ya las fuerzas militares y de policía para establecer el orden, porque esto no se puede convertir, digámosle, en un tema de vías de hecho para desestabilizar la economía, para atentar contra las personas que simpatizan con un movimiento u otro. No, de eso no se trata. Aquí lo que se debe mantener siempre es la libertad y el orden. Esas dos palabras, permítanme un instantico nomás, nos tienen que inspirar, José. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Libertad, orden, y a propósito de la inquietud que le plantea Germán a usted, Eddie, y a propósito de su respuesta, la otra palabra bien importante es coherencia. Hay que ser coherentes, pero en política nuestra no hay coherencia. O sea, recordemos que estamos en unos tiempos tan absolutamente extraños que la mentira es la verdad. Así de sencillo. Cuando al periodismo se le exige verdad, realmente no guía esa palabra, ese valor, ese principio, ese valor y principio juntos en las acciones del periodismo. Y en política pasa lo mismo. Hoy yo digo algo a favor de las instituciones, mañana digo lo contrario porque no me favorece lo que dije ayer. Así de sencillo. Entonces, habría que esperar coherencia, Germán, de parte de, en este caso, de la oposición al presidente Gustavo Petro, que es la que ha estado pidiendo que se respete, señor Gustavo Petro, respete las instituciones, respete la separación de poderes, respete la rama del Poder Judicial que tiene toda la responsabilidad. Entonces, eso es lo que hay que hacer desde el punto de vista de la coherencia, ¿cierto? Y esperemos que sea así. Pero yo vuelvo a decir, como estamos en un país tan polarizado,
En vez de mentira, en vez de verdad, la mentira es la que pega. En vez del interés general, es el interés particular el que pega. Independencia no existe. Entonces, en todo caso, menos mal, lo que sí hay es, Eddie, lo que sí hay es una rama del poder que uno la ve un poquitico más separadita, a pesar de que de todas maneras también está cooptada. Eso está, mejor dicho, desde que los magistrados sean elegidos, ¿cierto?, con la coadyuvancia del Ejecutivo y del Legislativo, ahí hay alguna especie de cooptación, no tiene vuelta de hoja. Entonces, pero en todo caso, Eddie, hay que seguir confiando en esa rama del poder judicial tan importante. Yo creo que esa es la que salva realmente este país, porque la del poder ejecutivo, todos lo sabemos, tiene intereses. Allá se sube a la presidencia de la República, a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía de Medellín, se sube un político con una tendencia política y va a defender a capa y espada esa tendencia política. O sea que en el Ejecutivo, pues no hay, digamos, la mayor esperanza de que haya total imparcialidad. Lamentablemente lo vivimos todos los días, tanto en la presidencia como en las gobernaciones y en las alcaldías. En el Legislativo, ni se diga, esa es la mata de la política. Y ahí uno acepta que de política hablen todo lo que quieran, porque es que ustedes que están allá son políticos, aunque lamentablemente a la hora de tomar las decisiones pensando en el interés general, la política partidista sea la que entonces los lleve a tomar decisiones, que eso es lamentable, pero uno entiende ahí está la, digamos, alcahuetería de la política manejada con los intereses de unos y de otros. Pero en el judicial, ahí es cuando hay que aprender velita, Eddie, y mantener a estos funcionarios de la rama del Poder Judicial siendo absolutamente responsables, imparciales y absolutamente coherentes con el derecho. Y el derecho es uno, está ahí, ¿cierto, Eddie? Usted que es abogado. Así es. Pero es así de claro, y simplemente póngalo en práctica. Claro, ahí hay que resaltar también que se debe destacar el principio de la independencia, que en las decisiones que tome el Ejecutivo y el Legislativo no interfieran en la voluntad del Poder Judicial. El uno ejecuta, el uno hace la norma y el otro la aplica. Hay que respetar eso como los tres principios de una democracia. Este proceso sí nos destaca, digámosle, destaco en este proceso que esta democracia es sólida, porque para la justicia colombiana todos somos iguales, no importa si es una persona, por ejemplo, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, con una trayectoria y un recorrido político y un poder político, digámosle, fuerte, que ha montado presidentes, alcaldes, tiene su maquinaria política sólida, y se lleva como cualquier parroquiano ante la justicia, porque presuntamente, todavía hablamos de presunción, ha violentado la ley penal. Tiene también él a favor el señor expresidente Álvaro Uribe, y destaco que hasta el próximo lunes podrá continuar con su presunción de inocencia. Hoy, el día de hoy, el señor es inocente porque no se ha dado una sentencia. Para la democracia colombiana, esta decisión va a ser una decisión que va a medir el pulso de cómo se encuentra este Estado, esta república, estos fines republicanos que tenemos nosotros. Y la carta de navegación de nosotros, insisto, la constitución política, en la cual se debe exaltar el Estado social de derecho, en el cual debemos de respetar ese principio que siempre he pregonado, el respeto hacia uno y hacia los demás. Es una decisión que nos va a tener el próximo lunes a partir de las 8:30 de la mañana, atentos a todo el país cómo evoluciona esto, Sí, deseándole lo mejor para el señor expresidente y para las víctimas, porque uno debe de mantener esa ecuanimidad también. Sí, Ya le ponen a uno aquí ustedes, ¿qué opina? Y le toca a uno dar su opinión. Oh, claro, Personal.
pero es personal, no es que diga que la voz tampoco, que lo que yo estoy diciendo es la voz de Dios, no. No, y aquí queda claro, no, y aquí queda claro, absolutamente clara una cosa, es que no estamos inclinando la balanza hacia un lado o hacia el otro, eso a nosotros no nos corresponde. Esa balanza es la de la justicia, exactamente encarnada en esta jueza. Ella tomará su decisión y esperemos que sea una decisión iluminada. Iluminada. Usted ya lo dijo. Ahí está la Constitución Política de Colombia. Eso permite materializar, acercarse mucho más fácil a una decisión iluminada. Y están los elementos probatorios que se pusieron sobre la mesa. Eso es material probatorio. Y cuando digo material es que se cuantifica, se toca, es objetivo. Eso permite una decisión iluminada. Y estoy diciendo esto porque voy a lo divino, que algunos dirán, ah, pero por allá, hasta por allá sí no se puede porque no todos creen en lo divino, pero los creyentes sí pedimos una decisión iluminada por el Espíritu Santo, que sea sabia en ese sentido, o por la persona en quien crea la jueza, alguien que la ilumine, que el arcángel Jofiel, que es el de la sabiduría, la ilumine, si cree en los arcángeles. Pero, en fin, toda esa iluminación que es divina o metafísica, en todo caso, permite, bueno, ahí tiene usted el librito a la mano, permite que a través de algo tan concreto como ese librito, muéstrelo, se tomen decisiones, exactamente. Yo no sé por qué nosotros lo adoramos tanto, y estoy diciendo que Eddie Vanoy y yo, mientras que dice, es porque definitivamente ahí está la brújula, la manera de actuar con responsabilidad, Eddie. Entonces no tiene vuelta de hoja. La carta de navegación de nosotros es la Constitución. Sí, exactamente. Así es. Eso se debe respetar a cabalidad. La juez es una juez constitucional. Ahí no hay un tema político. Exactamente. La decisión que se toma está fundamentado también en la Constitución y esperando que la argumentación para absolver o condenar tenga buenos fundamentos. Sí, que es lo que nos va a demostrar que tenemos una justicia sólida y robusta. Sí, es lo más importante. Así es. Venga, Eddie, antes de que para despedirlo y agradeciéndole muchísimo que nos dio más tiempo del que le había yo dicho que nos diera, pero es que es muy importante el tema. Eddie, usted habló de octubre ahorita y entonces se me vino a mí a la cabeza el tema de la prescripción. Entonces, la pregunta es, hasta octubre teníamos nosotros el tiempo límite para que este proceso se resolviera. Y si no, prescribía. El hecho de que ya haya una decisión ahorita, el 28 de julio, esa decisión, digamos, corre los tiempos de la prescripción. Sí, le están corriendo los términos tanto para la primera decisión, la segunda instancia que terminaría ya en el mes de octubre del 2025. Si el Tribunal Superior de Bogotá no toma esta decisión antes de octubre, se dará también esta figura jurídica que es la figura jurídica de la prescripción de la acción penal. Ya después, ese sí no tiene tanto, digamos, no le corren los términos a la segunda instancia, que sería la Corte Suprema de Justicia en sala penal. Ya, exactamente. La de casación. La de casación, sí, señor. Pero a ver, venga, no me quedó claro todavía. O sea, todavía sigue la figura de la prescripción jugando un papel importante. O sea, si, ojo, se tomó una decisión en primera instancia. La tomaron el lunes. La toman el lunes. El término de la prescripción sigue corriéndole el término a favor del proceso Álvaro Uribe Vélez. Sí. Octubre. Hasta octubre. Ahí es, hasta octubre. Tiene el Tribunal Superior de Bogotá ese término para tomar la decisión, para modificar o ratificar. Si no la toma, entonces si no la toma, prescribe el proceso. Prescribe el proceso. O sea, que tienen, digamos, los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez todavía pero muy grande, porque es que no es tan fácil. O sea, el Tribunal Superior de Bogotá pues va a tomar ahorita el 28 de julio. 28 de julio
a agosto, a septiembre, menos de 3 meses, 2 meses y medio para tomar una decisión de este calibre. Puede que no la tome, entonces la prescripción jugará su papel. Y si la toma, lo de casación no tiene vuelta de hoja, no hay tiempo para la casación. Sí, pero hay que tener en cuenta también aquí, Roger, que recuerde que la defensa de Álvaro Uribe presentó una recusación contra Sandra Liliana Heredia y el tribunal, quien abocó el conocimiento, tenía el conocimiento, fue muy diligente y tuvo este principio de celeridad y le dijo, no señor, usted no le damos el trámite, continúe con el proceso y fueron, digámosle, rápidos. Entonces ahí nos deja como esa tranquilidad, esperando de que el tribunal en menos de estos 3 meses que tenemos tome la decisión. Ya, tranquilidad, hay que hacer muchas precisiones, porque cuando dicen nos dan la tranquilidad no es porque Eddie Banoy esté ansioso porque la prescripción no se dé, no. Incluso hay algunos abogados, y usted lo dirá que es abogado penalista y defiende personas a quienes se les puede garantizar ese derecho jurídico de la prescripción. Muchos incluso dicen, incluso yo en algún momento creo que escuché a alguna de las defensas del expediente Álvaro Uribe decir, nosotros preferimos que la decisión se tome mediante el martillazo del juez o de la juez en este caso, porque la prescripción deja la duda. Queremos que la juez diga inocente, que no sea la prescripción, porque seguirá siendo, pues prescribió el proceso, pero seguirá siendo presumiblemente inocente o presumiblemente responsable. Ahí genera, digámosle, este tema de la prescripción generaría muchas incertidumbres, muchas dudas, porque lo que necesitamos nosotros los colombianos es conocer realmente la verdad. Hacia allá debe apuntar todo esto. Si le dejamos la prescripción, sería ya el tiempo y se pierde esa oportunidad de conocer qué fue lo que pasó y si es culpable o inocente el procesado Álvaro Uribe Vélez. Mi inquietud iba en ese sentido que menciona Roger, es preferible que se sepa realmente si es inocente y culpable, pero dejar la duda, esa duda termina siendo en contra de Eddie. No, la duda sigue siendo un favor en el caso de Álvaro Uribe Vélez, en el artículo 7º de nuestra ley estatutaria. De esto se conoce como el indubio pro reo. Toda duda es favorable al procesado. Toda duda, si hay alguna duda, favorable para el procesado. Y vemos que ya por el proceso de Santiago Uribe, esto fue una técnica que aplicó el doctor Jaime Granados con su asistente Juan Felipe Amaya. Y eso es una práctica que tiene una herramienta para debatir y sembrar esta duda. En cuanto a la duda, aquí no lo que buscamos nosotros es la certeza, se debe buscar es la certeza para llegar a ¿qué? A la verdad de este proceso, si fue o no fue que cometió estos 2 delitos. Pero desde el punto de vista de la defensa, que usted es defensor, Eddie, es legal, lícita e inteligente. Sí. Sembrar la duda, a sabiendas de... Es que ahí es donde está la experticia de un abogado. A ver, ¿qué herramientas tenemos? A ver, ¿qué principios hay? Pongámoslos todos sobre la mesa. Existe este principio del indubio pro reo. Entonces, sembremos duda. Claro, así de sencillo. Eso lo permite la ley. Pródigo es legal, es lícito y es muy inteligente. En este caso del doctor Granados, que ha sembrado duda, que ya lo hizo material en el caso de Santiago Uribe y podría hacerse material también en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Repite la táctica y eso es muy válida. Y ese, digámosle, es que aquí está el abogado es para defender, no para condenar. Ese es el trabajo de un abogado. Y eso se le destaca también al doctor Granados y a Juan Felipe Amaya, que han hecho un trabajo excelente. No todo, digámosle, ha sido a favor. No, uno se pone a analizar y han sembrado esas dudas y ese es el trabajo de un defensor. Sí, señor. Y la verdad, mucha duda hay. ¿Cierto? Sí. ¿En quiénes? Sobre todo en la opinión. ¿Por qué especialmente?
Pues porque la opinión no estuvo todo el tiempo allá, pendiente, recibiendo y viendo las pruebas, simplemente de oídas, escuchó. Y usted sabe que quien está a favor tiene un entorno que es a favor. Y quien está en contra tiene un entorno que está en contra. Y los que están a favor, pues obviamente encontraron dudas favorables. Los que están a favor, los que están en contra, encontraron dudas en contra. Entonces, y no salen de ahí. No salen de ahí. Vea, mire, Marta Herrera, mire qué inteligente esto que acaba de decir Marta Herrera. Culpable o inocente, por siempre será nuestro presidente. Culpable o inocente, por siempre será nuestro presidente. Le salió en verso. Sí, pero me suena, Marta, muy inteligente de parte suya. Si así piensa el país, y estamos hablando del país 100%, no de esos sectores que yo estoy mencionando que existen. Eddie, si así piensa el país, de verdad, somos una sociedad civilizada, que es lo que se ha buscado precisamente desde que el derecho llegó a nosotros. No es colgándolos como en la época del viejo oeste. Yo creo que ese es inocente, cuélguenlo, y lo colgaban. O en el tiempo de la Inquisición, yo creo que es una bruja, quémenla, y la quemaban. Gracias a Dios, la sociedad dijo, esto no puede seguir siendo así, tan salvaje. Necesitamos una sociedad más civilizada, y aparece el derecho. Y el derecho permite que se llegue a conclusiones tan inteligentes como la de Marta Herrera. El derecho, con la confianza y la decisión no de la gente, que ya lo dije ahorita, la gente pues de oídas ha escuchado, no incluso de muchos periodistas. Muchos periodistas no tenemos la certeza absoluta, sino de los que están ahí metidos, pues estuvieron metidos durante tanto tiempo, y especialmente esa jueza, deben tener la certeza. Esa palabra que usted utiliza mucho, Eddie, es muy importante, la certeza mental de que la decisión que tome es la que realmente responde al derecho, sea la de culpable o inocente, como dice Marta, y que el país respete la decisión tomada. Y teniendo en cuenta que el expresidente Álvaro Uribe es una persona que genera amores y desamores, Claro. que también les va. Entonces, lo que sí sabemos, el mensaje que les doy ahora para finalizar es que se debe respetar la decisión que se tome, sea la que sea, ya. Y seguir como en sociedad trabajando, así fortaleciendo nuestra democracia y mirando todos los errores que se presentaron en esto para no volverlos a repetir. Porque qué tristeza es que se sigan dando estos temas, no solo con personas de gran notoriedad, que se dé con cualquier persona. Recuerda que estamos en un Estado social de derecho y todas las personas estamos frente a un principio de igualdad, que todos debemos tener esas mismas garantías. Así es. Y el llamado de atención, la invitación muy especial a los líderes políticos, a los directivos políticos. Estamos hablando de los congresistas, estamos hablando de los diputados, de los concejales, de los ediles, estamos hablando de los gobernantes. Hemos llegado a esta necesidad de llamar en temas políticos también a los gobernantes, cuando los gobernantes no pueden participar en política, es llamar al gobernador de Antioquia, al alcalde de Medellín, a cada uno de los 32 gobernadores, a cada uno de los 1.104 alcaldes del país, para que sean muy morigerados en la reacción que se tomará después del próximo lunes, porque ellos son los que incendian o no. Así de sencillo. La gente sencillamente atiende a sus líderes. Si los líderes se vuelven incendiarios porque no aceptan la decisión a favor o en contra, porque aquí no estamos solamente hablando de los líderes que acompañan al expresidente Álvaro Uribe Vélez, no, de los líderes que están en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no vayan a incendiar. Y con esto termino. Los periodistas, nosotros no podemos ser incendiarios.
Esperemos que hayamos sido hoy absolutamente, bueno, no sé, absolutamente, somos seres muy complicados y somos sujetos, y de pronto en algunas de nuestras expresiones se ve que de pronto tenemos alguna intención, pero hemos querido ser lo más imparciales posibles, lo más independientes posibles, como debería ser la justicia. Eddie Banoy, mil gracias, hombre, y qué pena, pues, ahí le quitamos media horita más. No, no importa. Aquí también se destaca que tenemos una democracia sólida frente a esta libertad de expresión y todas las opiniones son válidas. Peor sería que un país estuviera callado y se fuera como un caballo cochero. Ah, dijeron esto, entonces nos vamos por ahí. No, hay que mirar y tener también, aceptar con beneplácito todas las opiniones que se dan. Sí, señor, pero usted lo dice, no como Con caballo, respeto. no como caballo cochero, así, pues, no, escuche, vea, mire para un lado, mire para el otro, a ver, escucho aquí, escucho allá, eso nos hace diferentes. Eddie Banoy, abogado y periodista, gracias, muy amable, y por supuesto estaremos muy atentos, el lunes conversaremos nuevamente con seguridad. Muchas gracias, Eddie. A todos un feliz día. Muchas Gracias. gracias.